Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos al webinar Péptidos Antimicrobianos, una alternativa para contrarrestar la tuberculosis resistente a fármacos, impartido por la maestra en ciencias Edith Bernabé Pérez. Ella actualmente realiza el doctorado en biomedicina experimental en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su campo de estudio es la producción de bacteriocinas recombinantes y su evaluación sobre aislados clínicos de Mycobacterium tuberculosis resistente a fármacos. Realizó la maestría en ciencias enfocada al área de bioquímica en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y es ingeniera química por la misma institución. Sus intereses son el área de la biotecnología y el diseño de sistemas de expresión recombinantes y la purificación de proteínas. Sin más preámbulo, mi nombre es Ashanti Calderón y no olviden que estoy en YouTube como Aminoácida y también pueden dejar sus preguntas para responderse al final de la presentación. Adelante, Edith, por favor. Muy bien, buenas noches a todos. Primeramente, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues como mencionaron, yo actualmente estoy trabajando con péptidos y les traigo pues este panorama amplio y a la vez colapsado en poco tiempo para que podamos comprender un poquito más sobre los péptidos antimicrobianos como una alternativa para contrarrestar la tuberculosis resistente a fármacos. Entonces, comienzo mostrándoles el reporte de la Secretaría de Salud de las 10 principales causas de enfermedades en México en 2020. En este ranking, podemos observar que en primer lugar se encuentran las infecciones respiratorias agudas, las cuales son causadas por diversos tipos de virus, como el virus de la influenza, el actual COVID-19 que pues lo tenemos al día, pero también existen otras bacterias patógenas, como es el caso de Mycobacterium tuberculosis, la cual es causante de la tuberculosis pulmonar. La Organización Mundial de la Salud, en su reporte global de tuberculosis del año 2020, muestra que hubo alrededor de 10 millones de casos nuevos de tuberculosis, 2 millones de personas fallecidas y hasta 1 millón de personas afectadas. Aquí vemos un panorama de cómo está esta pandemia, aunque no es tan común escuchar sobre ella, pero los números nos muestran que está siendo muy actual en los últimos días. Y a pesar de que ha habido si observamos las cifras, en los últimos 15 años ha habido un deceso en el número de mortalidad y morbilidad, pero sin embargo todavía queda mucho trabajo por hacer. Cuando hablamos de tuberculosis, hay que observar también la interacción que hay entre esta enfermedad y los pacientes con VIH, porque son los que causan los que suman el mayor número de muertes debido a que tienen un sistema inmunológico deprimido. En los últimos meses vemos que en los principales periódicos, tanto nacionales como internacionales, se habla mucho sobre tuberculosis. Y esto es porque la Organización Mundial de la Salud ha reportado que ha habido una caída del 18% de los nuevos casos diagnosticados y ha habido hasta 1.3 millones de víctimas. Entonces, esta enfermedad se está propagando de manera ascendente y cada vez más rápida en los continentes de Asia, África y parte de Sudamérica. México se encuentra en el lugar número 7 por debajo de Brasil y yo soy de Oaxaca, entonces en Oaxaca también hemos tenido un número significativo de casos, 763 casos nuevos al año. Ahora les voy a explicar un poquito más sobre cómo es esta bacteria, esta micobacteria. Bueno, se caracteriza porque tiene en su membrana celular una capa especial de lípidos que está compuesta por arabinogalactanos, peptidoglicanos y fosfolípidos. Entonces, en conjunto, esta le da una característica de resistencia tanto a los antibióticos como a poder ser eliminada por el sistema inmune. También tiene ácidos micólicos, lo que hace que las bacterias puedan unirse y volverse más virulentas. Esta enfermedad puede detectarse a nivel microbiológico mediante tinciones, mediante medios de cultivo y actualmente pues con ayuda de las técnicas moleculares pues mediante PCR. ¿Y cómo nos podemos infectar de Mycobacterium tuberculosis? Bueno, debe haber una persona que tenga la tuberculosis activa
que cuando tosa, estornude, hable, beba del mismo vaso, libere el bacilo infectante. Entonces, el bacilo tiene la capacidad de evadir todo el epitelio respiratorio y llegar a los alvéolos pulmonares. En los alvéolos es donde va a comenzar la interacción entre esta bacteria patógena y nuestro sistema inmune. Los primeros en fagocitar a la bacteria son los macrófagos. Sin embargo, esta bacteria, como es muy resistente, comienza a replicarse dentro del macrófago y en vez de morir, pues provoca más y más copias de esta bacteria. Entonces, en conjunto, varios componentes del sistema inmune se unen para poder fagocitarla y crean un granuloma. El granuloma es una estructura que envuelve al bacilo y que lo mantiene constantemente en disminución, o sea, quiere matar al bacilo. Esto pueden ocurrir dos cosas aquí, que el bacilo muera, o que permanezca ahí vivito y que en algún momento cuando nosotros nos enfermemos, nos dé alguna enfermedad que comprometa nuestro sistema inmunológico, pues pueda diseminarse. Entonces, hay 3 tipos de tuberculosis. La tuberculosis primaria, que no tiene síntomas y donde los bacilos pueden morir en esta fase de infección. Y también puede pasar que cuando nos enfermemos, etcétera, pues los bacilos salgan y comiencen a infectar diversas partes del pulmón. Y si esto se complica, si la persona no toma un tratamiento adecuado, entonces se vuelve una tuberculosis progresiva, afectando no solamente a los pulmones, sino también se puede diseminar por la sangre y infectar pulmones, huesos, cerebro. Y por eso es este tipo de tuberculosis es la más virulenta y afecta principalmente pues a las personas con VIH, a los adultos mayores, a los que tienen están tomando quimioterapias, etc. Bueno, entonces, con el paso de los años, hemos visto que han ocurrido 2 cosas. Se ha presentado la tuberculosis, una tuberculosis primaria, que es una tuberculosis resistente a fármacos, que es considerado una tuberculosis primaria, debido al mal uso de los medicamentos. Entonces, como son medicamentos antibióticos que deben llevarse por lo menos en una fase intensiva 8 semanas y después una fase de continuación de 18 semanas, muchos pacientes no logran terminar este tratamiento y por lo tanto se vuelven resistentes. Pero también puede pasar que las bacterias muten y esa frecuencia de mutación se presenta más en los agentes antimicrobianos que son rifampicina y piracinamida. Entonces, al mutarse, pues ya no tienen el mismo efecto hacia las bacterias y pues esto provoca que cada vez haya más cifras reportadas de tuberculosis resistente a fármacos. ¿Cómo se produce esta resistencia a los antibióticos? Bueno, pues primeramente cuando nosotros contraemos una enfermedad, tenemos tanto gérmenes que son malos como bacterias de nuestro propio cuerpo que ayudan a combatir estas enfermedades. Sin embargo, dentro de estas bacterias que nos infectan, puede haber 1 o 2 que tengan esos mecanismos ya modificados, esas mutaciones, y entonces al consumir los antibióticos van a morir, pero no todas. Y entonces estas que quedan vivas van a infectar a las células buenas, entonces se va a hacer todo una descompensación de bacterias y van a aumentar las bacterias resistentes. Entonces, diversos grupos de investigación han apostado al uso de péptidos antimicrobianos como posibles blancos terapéuticos para combatir estas enfermedades que se han vuelto resistentes. Entonces, ¿qué son los péptidos antimicrobianos? Son moléculas producidas por el hospedero o en defensa hacia un organismo invasor a manera de respuesta inmune y se encuentran en todos los niveles de vida, desde humanos, bacterias, plantas, hongos, etc. Son de naturaleza proteica y tienen aproximadamente entre 5 y 100 aminoácidos. Y por tener cargas positivas son consideradas catiónicas.
Para poder clasificar estos péptidos, nos basamos dependiendo de dónde se obtienen, de la fuente biológica, de las funciones biológicas, de cuáles son sus propiedades moleculares, cuáles son sus patrón de enlaces covalentes, su estructura y hacia dónde van dirigidos, cuáles son sus blancos moleculares, porque podemos tener péptidos antimicrobianos, péptidos antifúngicos, anticancerígenos, etcétera. Y aquí vemos una variedad de péptidos, ¿no? Podemos encontrar péptidos lineales, y dependiendo de estas características de su estructura, pues va a ser también su función. Otro tipo de péptidos antimicrobianos son las bacteriocinas. Estas bacteriocinas son producidas por bacterias gram positivas y gram negativas. Tienen tienen genes de antibióticos que son de alto espectro y su método de acción se basa principalmente en la interacción de cargas. Ya mencionamos que los péptidos antimicrobianos tienen cargas positivas, entonces estas interactúan con las cargas negativas de la membrana celular de la bacteria. Entonces, al estar en contacto, la región N-terminal de los péptidos comienza a hacer poros y para que puedan entrar, y entonces comienza a haber un desabasto del contenido energético de la bacteria y por lo tanto, pues se lisa, hay una muerte celular. Específicamente, si nos enfocamos a Mycobacterium tuberculosis, se han reportado diversos mecanismos de los péptidos antimicrobianos que actúan de diversas maneras hacia esta bacteria. Primeramente se unen y ya unidos producen la despolarización, la permeabilización y la destrucción de la célula en general. También hay péptidos que ya han sido modificados para que puedan llegar directamente hasta el DNA de la bacteria, causar modificaciones y esto implica muerte celular. Bien, entonces aquí les muestro una base de datos. Si ustedes en algún momento tuvieran interés por conocer más sobre los péptidos antimicrobianos y sus funciones, entonces pueden meterse a navegar en esta página. Hasta el día de hoy se han reportado 3.283 péptidos y se clasifican dependiendo de su actividad. Por ejemplo, podemos encontrar péptidos anti-VIH, péptidos anticáncer, antidiabéticos, etc. Entonces, sí, si en algún momento quisieran, pues pueden ingresar y conocer más detalles respecto a los péptidos hasta ahora reportados. Entonces, ¿por qué nos interesan estos péptidos como nuevos antibióticos? Porque algunas de sus ventajas es que matan directamente a los microorganismos, que no son muy tóxicos para las células de mamíferos y son selectivos para bacterias. Si los comparamos con los péptidos actuales, nosotros nos tomamos cierto antibiótico, pero no solamente destruye a la bacteria, sino que también daña otras bacterias, otra flora, que nos ayuda a nosotros a mantener nuestro sistema inmune. Y es importante mencionar también que la generación de la resistencia a los péptidos antimicrobianos tarda más tiempo en aparecer en comparación a los antibióticos beta-lactámicos. ¿Y cómo identificar un péptido? Entonces, ya mencionamos que estos los podemos aislar de distintas fuentes. Pero, por ejemplo, si nos interesa conocer el péptido de un alacrán, que son los que actualmente están siendo muy estudiados, entonces analizamos, consultamos la literatura, vemos que han reportado sobre estos péptidos y comenzamos a aislar el gen que codifique para estos péptidos. Entonces, buscamos en diversas bases de datos, decidimos cómo va a ser el diseño de los péptidos, si va a ser un péptido sintético, si va a ser un péptido que ya está reportado, y tenemos que evaluar su actividad antimicrobiana. Esto sobre distintas bacterias de interés. Existen técnicas que nos permiten conocer si nuestro péptido sí tiene actividad o no tiene actividad, y sobre todo hacia dónde va dirigido, hacia estreptococos, hacia E. coli, etcétera. La segunda parte es medir la citotoxicidad y probarlo en un modelo animal. Estudios que ya se han realizado, sabemos que
que lo primero es realizar cosas in vitro. Después de tener algunos resultados y ya y ya pasar a la segunda evaluación, utilizamos modelos animales. Para Mycobacterium tuberculosis se han reportado diversos péptidos antimicrobianos, algunos provenientes de, por ejemplo, Enterococcus fecalis, algunos de macrófagos y neutrófilos humanos. Vemos que algunos son muy cortos, otros más cortos o más largos, y los estudios más avanzados hasta el momento pues ya han descubierto el mecanismo de acción de estos péptidos y los han evaluado sobre Mycobacterium tuberculosis H37RB, que es la cepa control, y sobre aislados clínicos multidrogoresistentes, obteniendo resultados positivos. Han evaluado también su citotoxicidad y pues son avances que hasta el momento pues nos dan esperanzas de poder encontrar muy pronto nuevos péptidos contra Mycobacterium. Bueno, y actualmente en 2019, un grupo de investigadores de París, de la Universidad de París, encontraron 2 nuevos antibióticos que no generan resistencias. Estos antibióticos se derivó de una toxina que la produce Staphylococcus aureus. Sin embargo, pues tuvieron que hacer varias modificaciones dentro del péptido para que no generara esta resistencia. Entonces, este péptido es uno de los primeros que ya ha sido probado en muestras humanas y en modelos murinos. Por otra parte, también un grupo de investigación de la UAP aisló una bacteriocina. Esta bacteriocina, pues, a comparación de los péptidos, tiene un tamaño más grande. Entonces, lo que ellos hicieron fue medir la actividad inhibitoria del extracto crudo de esta bacteriocina. Esta bacteriocina la aislaron de la rizósfera de un cultivar de maíz. Entonces, probaron primeramente que tuviera el gen de producción de antibióticos y posteriormente utilizaron una técnica que consiste en poner la bacteria de interés y la bacteriocina para medir los halos de inhibición. Entonces, vieron que de todas las bacterias evaluadas, estas son bacterias de interés clínico que son emergentes. Tuvo mucho impacto para poder eliminar a Staphylococcus beta hemolíticos. Entonces, un punto más para considerar a las bacteriocinas como posibles herramientas para eliminar estas bacterias. Entonces, ¿cómo poder producir estas bacteriocinas en gran cantidad? Actualmente tenemos diversas herramientas que nos servirían para poder producir bacteriocinas recombinantes, especialmente la ingeniería genética. Debemos considerar varios pasos, varios aspectos metodológicos antes de comenzar a hacer cosas en el laboratorio. Primeramente, ver de dónde viene esta bacteriocina, cuáles son sus propiedades biológicas, sus propiedades físico-químicas, si podemos clonar esta bacteriocina en E. coli, por ejemplo, o debemos utilizar otro tipo de sistemas de expresión como levaduras, ver si nuestra bacteriocina no tiene codones raros que al clonarla le quiten la actividad, y principalmente ver qué aplicación le vamos a dar a esta bacteriocina. Entonces, todo comienza viendo de dónde viene la bacteriocina, extraemos su ADN genómico y buscamos nuestro gen de interés. Después de eso ya tenemos ahora que decidir qué tipo de vector vamos a utilizar, y antes de eso, pues ver qué nos conviene, cómo vamos a purificar esta bacteriocina, qué sabemos de esta bacteriocina, si antes ya ha sido reportado algo en otros artículos, etc. Antes de entrar al vector de clonación, recalco aquí que tenemos, dos tipos de vectores que se utilizan principalmente en la producción de proteínas. Un vector de almacenamiento y los vectores de expresión. Estos se caracterizan porque pues nos permiten seleccionar de bacterias
mediante bacterias, las que sí pudieron tomar nuestro gen de interés. Entonces, también tienen una cola de histidina, lo cual pues nos permite realizar una purificación por afinidad de manera más fácil. Ya elegido el vector, podemos comenzar a estandarizar nuestros procesos de expresión, de purificación, ver si nuestra proteína es estable, si tiene actividad biológica y cómo la vamos a conservar. Acá muestro una imagen representativa de dónde podemos aislar bacterias y pues dentro de estas bacterias siempre va a haber alguna que va a tener una característica especial. Y pues si es una bacteria que ya se conoce, pues ya sabemos de dónde se obtiene, pero si estamos buscando nuevas bacterias, tomamos bacterias de la rizósfera o tomamos hongos y los aislamos. Probamos que tengan esa actividad inhibitoria y nuevamente buscamos los genes, ¿no? Y utilizamos plásmidos, que también es una herramienta que se utiliza mucho en ingeniería genética, que nos va a permitir hacer todo este proceso de clonación y expresión. Utilizamos también varias herramientas de biología molecular, como son enzimas de restricción, las cuales pues, nos permiten abrir nuestro vector para que podamos ingresar nuestro gen de interés. Utilizamos ADN ligasa, que es una enzima que nos permite sellar los extremos donde con ayuda de las enzimas podemos abrir y volver a cerrar. Entonces, estas bacterias van a comenzar a replicar dentro de su genoma nuestro gen de interés y vamos a poder seleccionarlas ya sobre medios que tengan algún antibiótico, dependiendo del vector que hayamos utilizado, y tener nuestra proteína recombinante. Entonces, posterior a ello, realizaremos la purificación de proteínas. Estas técnicas de purificación, su función es que de todos los componentes que tenemos de nuestra bacteria producida, podamos quedarnos solamente con nuestra proteína de interés. Entonces, hay distintos métodos para poder realizar esta purificación. Por ejemplo, están los métodos de baja resolución, que se enfocan principalmente en la precipitación con sales, precipitación con temperatura y pH. Es decir, si estamos buscando algo muy, muy, muy puro, no vamos a encontrarlo con una metodología de baja resolución. Entonces, podemos utilizar los de alta resolución, que son métodos cromatográficos, que se logran obtener por filtración en gel, por intercambio iónico y por afinidad. Y también tenemos los métodos electroforéticos, que, por ejemplo, la electroforesis no desnaturalizante y la desnaturalizante. Y, ¿qué debemos saber antes de elegir nuestra técnica? Debemos saber si nuestra proteína es soluble, cómo es su carga iónica, si tiene cierta polaridad, el tamaño molecular y si estamos utilizando una especificidad de unión. Por ejemplo, si utilizamos algunos vectores que ya tengan, como mencioné anteriormente, la cola de histidina, pues va a ser más fácil que lo purifiquemos por cromatografía de afinidad, porque pues estas histidinas van a reconocer iones que cuando nuestra solución vaya pasando van a quedar retenidas dentro de la columna. Entonces, esto va a permitir que nuestra proteína quede atrapada y después, al realizarle lavados, la obtengamos completamente pura. Entonces, dependiendo de qué características tenga nuestra proteína y qué sistema estemos utilizando para la purificación, tenemos que elegir correctamente las técnicas para poder purificar. Ya pura la proteína, realizamos también otras pruebas de inhibición. Estas se utilizan para ver si la proteína recombinante tiene la misma efectividad que la proteína sin purificar.
y realizamos también la concentración mínima inhibitoria. Esta es definida como la concentración mínima a la cual el 99% de las bacterias muere. Y como comenté al inicio, se puede realizar mediante técnicas de tinciones o mediante la lectura de absorbancias. Claro, aquí vamos a tener nuestros controles, que son bacterias que no han sido expuestas al antibiótico, bacterias que sí han sido expuestas al antibiótico, y esto nos va a permitir ver qué tan efectiva es nuestra bacteriocina. Y bueno, también actualmente se pueden realizar más cosas utilizando estas herramientas de biología molecular. Por ejemplo, en este artículo realizaron la determinación estructural de la actividad y especificidad de una toxina bacteriana de LIPA. Esta era una bacteriocina proveniente de Pseudomonas putida. Pseudomonas putida también crece en la rizósfera. Entonces ellos la aislaron, la cristalizaron para que pudieran saber cómo estaba conformada, saber dónde estaba su sitio activo, y aprovechando esto utilizaron varios programas bioinformáticos para poder simular qué pasaba si realizaban algunas mutaciones. Entonces, en varias regiones del gen de la proteína realizaron mutaciones, esto con el fin de obtener mejores salos de inhibición y mejores concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces, la mutagénesis dirigida, todas estas herramientas nos dan un plus para poder modificar nuestras bacteriocinas o cualquier gen que nosotros queramos estudiar a nuestra conveniencia. Bueno, y también tenemos que ver si estos cambios afectan en algo a la estructura, ¿no? Porque si desde que realizamos estas modificaciones vemos en programas específicos que estos cambios pueden afectar, pues es cuestión de probarlos también a nivel laboratorio. O sea, aquí pueden pasar dos cosas. Primero, que tengamos una bacteriocina más potente o que tengamos una bacteriocina que no tenga efectividad. Pero sí es un plus el poder modificar los aminoácidos en diversos sitios para poder comprobar qué pasa cuando realizamos modificaciones. Y bueno, en nuestro laboratorio actualmente estamos trabajando con la producción recombinante de la bacteriocina MM1. Esta bacteriocina fue aislada igual de la rizósfera, y pues sí, se presentó mucha actividad antimicrobiana. Entonces, nosotros pensamos que poder purificarla y llevarla a otro nivel más mejorada, es decir, modificándole diversos aminoácidos, podríamos obtener una mejor bacteriocina que pueda matar a Mycobacterium tuberculosis, porque ya vimos que los actuales antibióticos ya no están siendo efectivos para esta bacteria, y pues es una pandemia silenciosa, porque nosotros con esto del COVID pensamos a lo mejor, tiene COVID, pero no, puede ser Mycobacterium tuberculosis, y sobre todo porque no se están tratando los casos. Entonces, se prevé que para el próximo año las cifras que hasta ahora les mostré tengan un incremento. Y entonces, así como ha habido programas de fin de la tuberculosis, etcétera, pues sí, ahorita se van a crear nuevos programas, porque la Organización Mundial de la Salud está comprometida para poder crear nuevos blancos terapéuticos contra tuberculosis. Entonces, pues esto es todo de mi parte, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Edith, por tan interesante charla. De hecho, acá hay algunos comentarios de excelente ponencia y muchas felicidades por su exposición. Vamos a leer una pregunta por parte del público, en lo que los demás del público se animan a preguntar. Sí, y claro. La pregunta es de Oscar Robles, que dice:
¿Qué estrategias utilizan en el diseño de péptidos para potenciar o asegurar la especificidad sobre membranas de Mycobacterium tuberculosis? Bien, sí. Actualmente, como les comenté, voy a regresar un poquito a esta diapositiva. A esta. Sí, se han reportado ya varios péptidos antimicrobianos y muchos lamentablemente no han llegado a proponer su método de acción, pero otros han estado utilizando diversos programas para poder comparar péptidos antimicrobianos que sí han podido ser efectivos contra bacterias multidrogoresistentes. Por ejemplo, contra Staphylococcus beta hemolíticos, que es uno de los más estudiados debido a que ya es resistente a todos sus antibióticos de primera línea. Entonces, realizan la comparación con diversos programas para poder, primeramente, ver la especificidad y compararlo con lo que han tenido con otras bacterias. Y, bueno, hay blancos dirigidos, hay modificaciones que se realizan en los péptidos para que puedan llegar directamente hacia el ADN, no solo a la membrana, sino específicamente hacia el ADN, para que puedan morir estas micobacterias, porque son demasiado resistentes, o sea, resisten a todo. Por eso, hasta el momento, aunque ya se han tenido varios resultados de péptidos que sí han tenido actividad contra el Mycobacterium, no ha habido un resultado excelente que digamos, sí, ya logró matarla por completo o ya logró llegar directamente hasta el ADN. Son apenas pruebas que se están realizando in vitro, entonces sí, hay que esperar todavía un poco. Ok, perfecto, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta también de Oscar Robles que dice, ¿a qué concentración tuvo efecto el péptido que estudiaron sobre Mycobacterium tuberculosis? ¿A qué concentración? A ver, perdón, no escuché muy bien. Sí, ¿a qué concentración? Es que me parece que mencionaste en alguna diapositiva la concentración mínima inhibitoria. Okay. Ajá, bien, la mencioné, a ver. No, no mencioné específicamente un dato de concentración mínima inhibitoria, sino más bien lo mencioné como una técnica que se utiliza para poder estudiar la actividad de estos péptidos. Por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos trabajado con péptidos antimicrobianos producidos por Pseudomonas protegens y han sido muy parecidos a los niveles inhibitorios de los mismos antibióticos que están aproximadamente entre 0.96 en la concentración de 0.96. Pero eso es microgramos sobre mililitros. Ajá, microgramos sobre mililitros, pero sí. Ah, ok, perfecto. Jorge Soria pregunta, ¿cómo es el mecanismo por el cual el péptido logra atravesar la micomembrana, ya que se sabe que es muy difícil de poderla atravesar debido al grosor de la misma? Uh-huh. Sí, bueno, el mecanismo de acción de estos péptidos antimicrobianos, como mencioné, se basa principalmente en las interacciones entre sus cargas. En Mycobacterium no se ha probado que puedan atravesar directamente las cargas, por lo tanto se pegan en la membrana celular y ahí es donde comienzan a realizar pues la ruptura celular. Pero en general los péptidos logran atravesar membranas por la ayuda del extremo N-terminal, que es el que ayuda a provocar los poros y poder llegar a la bacteria. Y ya después de eso, pues hay un desabasto en el contenido energético, en los iones, etcétera, que salen por el mismo poro y la bacteria muere, se lisa. Perfecto. Kiki Díaz nos pregunta, hola, bueno, primero que nada dice, hola, excelente ponencia, y dice, ¿estos PAMs son capaces de llegar a los granulomas? Son capaces de llegar a los granulomas, específicamente en Mycobacterium tuberculosis o en general. Sí, yo creo que se refiere a Mycobacterium tuberculosis. En Mycobacterium tuberculosis no llega a los granulomas. Y bueno, yo tengo una pregunta, y mi pregunta es,
Bueno, tú hablaste de los péptidos aislados de productos naturales y los recombinantes, pero quisiera saber si existen péptidos totalmente sintéticos. Sí, sí existen péptidos sintéticos y también son una ventaja que tenemos al estudiar péptidos porque ya se encuentran reportados. Entonces, lo que podemos hacer es comparar ciertos péptidos, ver cuáles ya tienen cierta actividad y en base a eso diseñarlos, no de manera recombinante, claro, es hacerlos, buscar en bases de datos los que nos interesen, que puedan tener cierta afinidad hacia la bacteria que vamos a probarlos y se diseñan y se crean. Sí existe. Perfectísimo. Pues te agradecemos a ti, muchísimas gracias por tu tiempo y tus conocimientos y a todo el público que nos estuvo viendo a lo largo de la charla. Eh, estos, estas últimas semanas hemos estado haciendo las ponencias los jueves, pero pues esperemos que se regresen también a los martes o si no, ya saben, los jueves también y sábados. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los presentes y sin más, pues ya nos retiramos por el día de hoy. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.